Yo les guardo, hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico, estudio de la palabra del Señor. Y seguimos hablando acerca del ministerio pastoral. Ya hemos compartido dos videos anteriores concerniente sobre este tema, el ministerio pastoral. Así que si no ha visto los dos videos anteriores de este estudio, allí lo puede buscar ahí en el canal y entonces lo va a poder ver. Hoy quiero hablar en esta penúltima enseñanza de este estudio bíblico acerca del ministerio pastoral. Después de este estudio, ya nos estaría quedando un estudio más acerca del ministerio pastoral. Y el tema que les quiero compartir en este momento, lo pueden ver allí en la lámina, se titula El pastor y el dinero. De esto vamos a hablar el día de hoy, el pastor y el dinero, cómo se tiene que manejar un pastor, una persona que está en el oficio de pastor, cómo se debe manejar con el tema del dinero. Es tan importante esto, hermanos, y no es un tema menor en el pastorado, que cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al versículo 11, Pablo toca este tema con el joven pastor Timoteo, pero también toca este tema a modo de que Timoteo también tenía que enseñarle a los posteriores pastores que vendrían después de él, obviamente. Es decir, el tema del dinero es un tema que concierne al ministerio pastoral sobre cómo el pastor se debe manejar con el tema del dinero, sobre cómo el pastor pues tiene que entender el dinero dentro del ministerio pastoral. Y ahí les coloqué un texto, probablemente sea un texto cabecera para este estudio, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, una advertencia apostólica acerca de la fragilidad que tiene el ministerio pastoral frente al dinero. Cuando el pastor se deja seducir por el dinero, pues bueno, miren lo que dice acá el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6, versículo 9. Creo que queda bastante claro lo que nos está señalando acá el apóstol Pablo, hablando acerca, hermanos, de la necesidad de que todo pastor, todo aquel que tenga un llamado pastoral, todo aquel que esté ejerciendo el pastorado o todo aquel que tenga un llamado, pero se está preparando, se está formando y todavía pues no ha empezado a ejercer el pastorado, está esperando la oportunidad, pues es muy importante. Este estudio le puede servir, le va a ayudar a entender la relación que tiene que haber entre el pastor y el dinero. Por eso es que este estudio bíblico lo quise titular El pastor y el dinero. Pero antes de avanzar un poco más profundo en este estudio, quiero dejar una aclaratoria porque yo creo que luego se puede malinterpretar lo que vamos a decir de aquí en adelante, lo que vamos a enseñar a la luz de la Biblia de aquí en adelante, y se puede malinterpretar en el sentido de que algunos van a querer pensar o van a querer decir que estamos diciendo que un pastor no debe cobrar, que un pastor no debe ser remunerado. Pues me adelanto un poco a esta crítica, me adelanto un poco a este malentendido, y en esta lámina que creo que ustedes lo pueden ver allí, dejamos bastante claro, amados hermanos, que el pastorado, según las escrituras, es un oficio con remuneración. De hecho, podemos decir que es el único oficio que encontramos en el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, en donde pues se habla de una remuneración económica. Ahí lo dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 5,
Versículos 17 al 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí queda bastante claro. Recuerden que la carta de Pablo a Timoteo es una carta pastoral que principalmente siempre se debe interpretar desde la óptica pastoral, desde la función pastoral. Y acá Pablo diciéndole a Timoteo, le dice: mira, los pastores que hagan bien su trabajo, que gobiernan bien, que sean tenidos en doble honor. ¿Cuál es ese doble honor? El primer honor, la honra, ¿verdad? La honra, el reconocimiento, el respeto que uno pueda tener por ese pastor que ha trabajado arduamente, que nos ha enseñado la palabra, que bueno, que ha hecho de todo. La verdad que el ministerio pastoral es un ministerio muy arduo, pero también tiene su recompensa, si podemos decir algo así. También tiene sus satisfacciones y nada más satisfactorio que ver a los hermanos, ¿verdad? Muchas veces agradecidos por la manera en que uno le transmite la palabra, por la manera en que uno les alimenta a través de los años, ¿verdad? Y ver que pasa todo, inclusive hasta de manera generacional, porque pues en el ministerio se da esa particularidad de que usted puede ser pastor de una familia y enseñarles y estar ahí con ellos trabajando fuertemente, y luego esa misma familia va pasando de generación y luego ya usted es el pastor de los hijos y luego es el pastor de los hijos de los hijos. Es decir, todas estas cosas lo encontramos en esto tan hermoso, en este oficio tan precioso como se llama el pastorado, como lo es el pastorado. Entonces Pablo aquí habla de un primer honor. El primer honor es el reconocimiento, la valoración, la sujeción que debe tener la iglesia cuando realmente este pastor está haciendo el trabajo bien, está gobernando bien, está enseñando sana doctrina, está pastoreando con sabiduría, está pastoreando con el ejemplo. Pablo dice que ese anciano, que ese pastor debe ser digno de ese primer honor. Pero también Pablo habla de un segundo honor, y ese segundo honor que habla Pablo aquí, ese doble honor, ese segundo honor que menciona Pablo acá, está haciendo énfasis a una remuneración económica. Es decir, hermanos, por ningún momento, en ninguna instancia de este estudio bíblico, quiero que nadie piense que estamos en contra o estamos diciendo que un pastor no puede cobrar, que un pastor no debe cobrar. Según las escrituras, el oficio pastoral es un oficio con remuneración. Es un oficio en donde en algún momento, porque tampoco, ¿no? Hay que aclarar también este punto, tampoco esto no debe dar pie para que todo aquel que vaya a empezar un pastorado, pues ya de antemano esté diciendo: ah, ¿cuánto hay para eso, no? Y como decimos en Venezuela: ah, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Ajá, dígame, porque la Biblia dice. No queremos que tampoco se malinterprete de esta forma también. Yo recuerdo una oportunidad hace varios años en Venezuela, estaba yo en un trabajo y bueno, y conocí un muchacho que asistía a otra iglesia. Un día el muchacho llega y me pregunta: David, mira, ¿qué opinas tú de esto? Nosotros estamos empezando una obra, un hermano pues pastor con llamado, él decidió pues que para empezar una nueva obra, y bueno, nosotros decidimos seguirlo y empezamos a reunirnos en el apartamento de ese hermano futuro pastor. Entonces él dice que el primer día de la reunión, es decir, la primera convocatoria como para iniciar la iglesia, este hermano le dijo a ellos que bueno, que a partir de este día pues van a tener que obligatoriamente diezmar y ofrendar porque tienen que pagarle un sueldo. Ahora, el problema son dos cosas importantes. Primero, apenas era la primera reunión de esa futura iglesia o de esa iglesia a iniciar. En segundo lugar, el chico me cuenta: pastor, éramos nada más 6 personas. Es decir,
Por favor, hay que tener mucho sentido común. Ciertamente sí, el pastorado es un oficio remunerado, pero cuando leemos el espíritu de la remuneración pastoral en el Nuevo Testamento, lo vemos en Tito, lo vemos también en Timoteo, lo vemos inclusive el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 13, el autor de los Hebreos también hace mención acerca de esto. Vemos que la remuneración pastoral muchas veces viene años después que ese pastor está trabajando. Viene como una consecuencia, viene como un resultado de tanto que ese pastor hace y ha hecho por la iglesia. Es decir, no se trata, aunque la Biblia nos enseña que el oficio pastoral es un oficio remunerado, tampoco se trata de que ahora todo el que quiera ser pastor de una vez tienen que decirle cuánto le van a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí realmente no estaríamos ejerciendo el oficio pastoral dignamente, como si lo vamos a ver más adelante, no lo estaríamos ejerciendo honradamente, porque lo importante, uno de los principios que toma también las escrituras en el Nuevo Testamento, siempre habla del pastor como en un término de agricultor, como el labrador. El labrador primero siembra y después viene la cosecha. Siempre está esto. Y fíjense que acá Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta expresión hablaba de las dos vacas, ¿verdad? Que colocaban allí para trabajar la tierra. Entonces siempre hay un espíritu de que el pastor va a ser remunerado en algún momento de su ministerio, no iniciando su ministerio necesariamente. Lamentablemente el día de hoy sabemos de congregaciones, sabemos de denominaciones, sabemos de grupos cristianos en donde se llama a alguien al pastorado y lo primero que se le asigna es un sueldo, una camioneta, la casa donde va a vivir y todo aquello. No está mal, no está mal en sí, pero si el corazón de esa persona que realmente va a afrontar ese pastorado no está bien calibrado con el Espíritu Santo, pues se puede volver en un pastorado asalariado, en un pastor asalariado. Y nunca olvidemos, hermanos, lo que habla Jesús acerca de los pastores asalariados. Estos son los que están por el dinero solamente. Y ese es el peligro, porque luego viene el lobo y ¿qué hace ese pastor asalariado? Se va, porque él no ama las ovejas. Él está pastoreando por el dinero. Así que hay peligro en todo aquello, pero igualmente quise explicar para que no se malentienda, y es que realmente el pastorado es un oficio remunerado, pero no de cualquier manera ni bajo cualquier principio. Esto es algo muy cuidadoso. Yo puedo dar testimonio para terminar una vez esta lámina. Yo puedo dar testimonio en mi pastorado que en los últimos años que servimos como pastor en Venezuela, pues la iglesia, ¿verdad? La iglesia en su momento, los hermanos consideraron que debían, pues debían ayudarnos de una manera económica, o los hermanos entendieron, pues que ya a lo mejor éramos dignos, por manejar una palabra, de ese doble honor que habla acá Pablo a Timoteo, y los hermanos que hicieron, se reunieron con nosotros y nosotros dijimos, bueno, hermano, está bien, no hay ningún problema, y la iglesia nos asignó un salario. Este es el tema. Nos asignó un salario. No fue que la iglesia dijo, toma, pastor, todo el dinero está en su mano, haga con el dinero de la iglesia todo lo que quiera. Lamentablemente eso sí está pasando el día de hoy. Y es por eso que estamos trabajando o estamos en este estudio bíblico, el pastor y el dinero. Porque acá lo que el énfasis es que el pastor debe tener un salario. Y aquí el salario hace énfasis a un dinero regulado, a un dinero pues que está marcado por una regulación, bien sea de las regulaciones del país o la misma iglesia pues decide regular. Pero eso de que el pastor es dueño del dinero de la iglesia, eso de que el pastor puede disponer como quiera de todos los recursos de la iglesia para su beneficio,
eso no es bíblico y eso ha traído, como dice Pablo, ha traído muchos males, muchos han caído en lazos de engaño de Satanás. Así que, ¿qué les parece? Habiendo explicado todo esto, espero que haya quedado bastante claro y lo voy a repetir las veces que sean necesarias en este estudio bíblico. El oficio pastoral es un oficio remunerado, pero de ahí a que tengamos ahora, ya para este tiempo, lista de pastores millonarios, pastores en la revista Forbes, ahora hablan de los 10 pastores más ricos del mundo, hablan de los 10 pastores más ricos de América, hablan de los 10 pastores más ricos de tal o cual continente. La verdad es que ya esto se salió de ese lindero sano de las escrituras de que el pastor debe tener una remuneración. Así que avanzamos un poco a la siguiente lámina y le quiero colocar esto acá porque me encantó y no quise dejarlo pasar por alto. En una oportunidad de escuchar una prédica y la persona que predicaba hablaba de las 3 F que han tumbado. Cuando digo tumbado me refiero han sacado del ministerio, han inhabilitado ministerialmente a más pastores en la historia. Así, desde que la iglesia sí existe, este hermano decía que estas tres F son las que más han tumbado pastores en toda la historia humana. Significa que son de estas 3 cosas que realmente los pastores en este tiempo, los que están como pastores, los que van a ser pastores, los que se están formando para ser pastores, deben tener conciencia de que estos 3 F son o representan los mayores peligros para nuestro ministerio pastoral. La primera F, la falda. Y acá podemos hablar un poco de lo que se conoce como la inmoralidad sexual, ¿verdad? Todos sabemos lo que significa la falda, ¿verdad? Las mujeres, la mujer que no es tu esposa, uno de los requisitos para ser pastor, Pablo dice marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. El pastorado se desarrolla en una monogamia santa, como también lo dice el autor a los Hebreos en capítulo 13, dice, y el matrimonio sea sin mancilla. Tenemos la otra F, también bastante peligrosa, la fama. La fama, el reconocimiento, cuando ya el pastor empieza, bien sea por éxitos ministeriales, bien sea por lo que fuere, ya el pastor empieza a entrar en una espiral de ego, de soberbia, ya se cree superestrella, ya se cree famoso, ya se cree figura pública, y aunque ustedes no lo crean, esa segunda F de la fama que se le ha subido a la cabeza a mucha gente que tienen el título de pastor, ya luego podemos pensar si fueron pastores con llamados o no pastores con llamados, pero se les subió el humo a la cabeza y de ahí donde vemos que muchas veces para este tiempo pastores lanzándose a presidente, pastores lanzándose a diputado. ¿Por qué les pasa eso? ¿O por qué ellos llegan a esa conclusión de que tienen que hacer estas cosas cuando bien el apóstol Pablo dice, ninguno que milita se enrede en las cosas de la vida? ¿Qué significa eso que dice Pablo allí? Que el que tenga un oficio pastoral, el que tenga un llamado pastoral, no debe involucrarse en ninguna otra actividad ni ninguna otra militancia. Cuando somos pastores, nuestra única militancia es el Señor, es su iglesia, es la obra del Señor. Pero ¿por qué caen muchos en eso? Por la segunda F, por la fama. Se le sube el humo a la cabeza, la iglesia de pronto alcanza un número de 10,000 personas y ese pastor ve que cada domingo ahí tiene 10,000 personas delante de él y por alguna razón tonta, Satanás le hace creer que ya por eso es presidenciable. Ya Satanás le hace creer que por eso él puede ser diputado o él puede ser alguna figura pública en todo su país. Y la mayoría se han dado con una piedra. La verdad es que sí, puede ser otro tema más adelante, pero la mayoría se han estrellado porque han caído más bien en la trampa del enemigo. Entonces tenemos la falda, inmoralidad sexual, adulterio, y también tenemos la fama,
¿verdad? Cuando el humo se le sube a la cabeza al siervo de Dios, bastante peligroso. Pero por último, que es la que vamos a estudiar en este estudio, tenemos fortuna, riqueza, dinero, el enriquecerse. Cuando llega un punto en donde ahora hay una pelea para ver qué pastor tiene la avioneta más cara. Cuando ahora usted puede ver en algunos videos, porque todo eso está en YouTube, ¿eh? Todo eso está en YouTube, todo eso está en las redes sociales, todo eso es notorio y público. No estoy diciendo nada que ya no se sepa. El día de hoy usted puede ver los pastores ahora prácticamente ostentando una vida de opulencia, pero increíble, increíble. Ahora los pastores ya no se visten de pronto con un traje normal y común que compran en cualquier mercado, no. Ahora se tienen que vestir con Versace, ahora se tienen que vestir con Louis Vuitton, ahora solo pueden utilizar este tipo de ropa. Ya los pastores, para hablar de pastores en medio de la congregación, caminando entre los hermanos, no. Ya eso no se ve el día de hoy, muy común, ¿no? Ahora los pastores tienen guardaespaldas, tienen gente que los está cuidando y evita que las personas se le acerquen y un montón de cosas, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. ¿Y eso se da por qué? Porque lamentablemente muchos han caído en la gran trampa de la última F, la fortuna, la riqueza, el dinero. Cómo el dinero ha carcomido ministerios, cómo el dinero ha desviado ministerios, cómo el dinero ha inoperado ministerios y aunque todavía funcionan, pero domingo a domingo no hablan de otra cosa, sino solamente de dinero, 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 dinero. ¿Por qué? Porque ya su alma fue vendida al Dios Mamón, al Dios de la riqueza. Y lamentablemente el ministerio pastoral en nuestro tiempo está sucediendo eso, está sucediendo y todos sabemos que está sucediendo. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Ya buscando un poco de solución y buscando una luz al final del túnel, porque yo considero, porque yo también soy pastor, el Señor me llamó y es por eso que he querido compartir esta serie de estudios bíblicos, celebrando, recordando, ¿verdad? 20 años desde cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral. Hermano, no hay nada más lamentable que cuando nosotros como pastores estamos proyectando al mundo cosas tan contrarias a lo que verdaderamente es o debería ser la naturaleza de un pastor, porque la Biblia habla lo que debería ser la naturaleza, la actitud, el carácter de un verdadero pastor. Pero el día de hoy hemos transmitido, hemos llevado al mundo un modelo pastoral tan equivocado, tan errado, que lamentablemente los que todavía permanecemos en el modelo bíblico pastoral que encontramos en las escrituras, muchas veces a mí me ha pasado infinitas veces, tú puedes llegar a decirle a alguien, no, mira, soy pastor. Uy, eres pastor, dice, míralo, míralo, debe tener mucho dinero. Yo digo, no, no tengo mucho dinero, yo trabajo, vivo del día a día, pero no me creen, ¿entiendes? No me creen porque ya se proyectó algo al mundo y ahora todo el mundo, la mayoría de los hombres piensan que los pastores son millonarios, que los pastores son adinerados, que los pastores no pueden ser pobres, que no puede haber un pastor pobre porque si ese pastor está pobre, pero a lo mejor algún pecado tiene, a lo mejor algún demonio tienen, inclusive llegan a decir, pero nada que ver, hermanos. Vamos a aprender que nada tiene que ver la raíz de todo lo que yo les estoy explicando y que pudiese pasar muchos más minutos, pero ustedes lo saben también, porque ustedes también ven las redes sociales, ustedes también están empapados en el mundo como lo estoy yo, como lo está todo el mundo. Es una vergüenza, hermanos. Es una vergüenza para el cristianismo el hecho de que hoy una revista o una institución, como se conoce como Forbes, que se encarga de tratar de localizar, ¿verdad? Hombres más ricos del mundo en distintas áreas y que esa revista haya llegado al punto de que cada año tenga suficiente material o tenga suficiente información
para poder sacar los 10 pastores más ricos del mundo. Es una vergüenza para el cristianismo. Y es por eso que yo aprovecho cada vez que puedo en mis videos, en mis enseñanzas, y yo lo dejo bastante claro. El cristianismo del siglo XXI, yo no me identifico con ella para nada. Para nada me identifico yo con el cristianismo totalmente antibíblico y apartado de la verdad que vemos en este tiempo. Porque la verdad, hermanos, cuando usted lee Primera Timoteo, cuando usted lee Segunda Timoteo, cuando usted lee a Tito, cuando usted lee a los hebreos a partir del capítulo 12 y capítulo 13, la verdad es que el modelo de pastor que se presenta en las escrituras no es nada de lo que nosotros vemos el día de hoy. Yo creo que lo más sensato fuera estos hombres que catalogan como los 10 pastores más ricos del mundo, deberían ser un poco más sinceros y más bien decir los 10 empresarios más ricos del mundo o los 10 gerentes más ricos del mundo. Pero lamentablemente, como la iglesia ha vendido algo, hemos exportado hacia el mundo una cosa tan incorrecta, ellos no le toca de otra que clasificar a estos personajes de pastores. Pero vamos a aprender porque hoy quiero compartirles, hermanos, 4 razones, 4 motivos por la cual los pastores no debemos amar el dinero, porque ahí empieza todo. Ahí empieza todo, como lo que le leí hace rato en el texto principal. Déjame colocarlo acá. Mire, el texto primario que leí hace un momento, Pablo da en el meollo del asunto. Pablo da atina. Esta es la razón, Timoteo. ¿Cuándo viene toda esta tragedia, Timoteo? Pablo ahí lo va a decir. Porque los que quieren enriquecerse. Mire qué tremendo. No está diciendo Pablo, ay, los que son ricos. No, hay pastores, hay hombres de Dios que fueron llamados al pastorado y cuando fueron llamados por Dios, pues ellos eran hombres de dinero, bien sea por su familia, por una herencia, puede ser cualquier cosa. Aún así, hay restricciones en las escrituras para este tipo de personas. Qué perfecto es la Biblia, qué perfecto es Dios. Porque Dios no quiere, no es la voluntad de Dios que su iglesia ande descarrilada por ahí, que los pastores ahora anden, cada pastor concibiendo en sí mismo cómo quiere hacer el pastorado. No, el ministerio pastoral, su función, su desempeño, el carácter, su actitud, todo lo que tiene que ver con el ministerio pastoral está bastante clarificado, hermanos, en las escrituras, de tal manera de que nadie puede decir que quedó un vacío y que entonces estos hombres lo llenaron. No, lo que hicieron estos hombres fue apartarse de la verdad. Esto fue lo que hicieron ellos. Se apartaron de la verdad y ahora sí están viviendo como mundanos. Están viviendo como vive el hombre, porque el hombre, ¿qué vive el hombre haciendo? El hombre vive persiguiendo el dinero. Es lo que hace el hombre persigue el dinero. Más nada, el hombre persigue el dinero. Y estos pastores el día de hoy, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo, persiguen el dinero. Lamentablemente utilizan el cuerpo de Cristo para alcanzar su beneficio satánico y diabólico. Lamentablemente utilizan la fe para alcanzar ese beneficio. Pablo los denunció ya. Pablo dice en una de sus epístolas, su Dios es el vientre. Estos hombres no aman a Dios, estos hombres aman el dinero. Pero nosotros quiero compartirles, hermanos, porque yo sé que hay jóvenes todavía que van a entrar en un pastorado, hay jóvenes todavía que como están estudiando en un seminario y en algún momento el Señor lo va a llamar al ministerio. Hay jóvenes que van a ir a un campamento como me pasó a mí hace 20 años y Dios los va a llamar al ministerio. Y la verdad que yo quiero aportar en este espacio que el Señor me permite tener. Quiero enseñarle a los jóvenes pastores, pero también quiero enseñarles a los pastores que están ahora. También quiero enseñarle a los pastores que ya son de edad avanzada, porque eso no importa si usted es joven, si usted es anciano, si usted tiene 40 años de pastor. La Biblia alcanza para todos y si esto le sirve para que realmente pueda hacer el ministerio que agrade al Señor,
pues bien vale la pena. ¿Por qué los pastores no debemos amar el dinero? Número uno, porque Cristo nos advirtió acerca de la avaricia. ¿Qué es lo que viene antes del amor al dinero? La avaricia. La avaricia es un deseo desmedido de tener algo. Eso es la avaricia. El corazón está inclinado, está empecinado, el corazón está deseoso de tener algo. Y lamentablemente en este tiempo, muchos hombres que están atrás de los púlpitos, muchos hombres que en algún momento fueron ordenados como pastores, su corazón, sus corazones cayeron en la avaricia. Cayeron en la avaricia. Por eso es que hoy no son como Pedro. Pedro pastoreaba. ¿Por qué pastoreaba Pedro? Porque amaba al Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. El día de hoy no. El día de hoy pareciera que el ministerio pastoral es por dinero, se sostiene por dinero, todo es por dinero. Y sale pastor de una iglesia y se va a otra porque va a cobrar mucho más. Y sale un pastor de una iglesia y se va a otro porque por allá hay más dinero. Y pareciera que lo que está moviendo el ministerio pastoral en el siglo XXI no es el Espíritu Santo, tampoco es el llamado, mucho menos la vocación pastoral, tampoco el amor por las almas. Pareciera que en el siglo XXI lo único que mueve el ministerio pastoral es el amor al dinero, es la avaricia. Y yo quiero decirle, hermano, que Cristo advirtió, Cristo fue específico a que todos los cristianos, pero principalmente un pastor, debía guardarse de la avaricia, debía guardarse de ese veneno que carcome el alma, que carcome los ministerios, como lo es la avaricia, el deseo desmedido para tener dinero, cuando Dios no nos mandó a ser rico en esta tierra. Vamos a ver lo que dice Lucas 12:15, y les dijo, hablando el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Efesios capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Es decir, el tema de la avaricia no debería ni siquiera mencionarse en el cuerpo de Cristo, pero lamentablemente está bien enquistado en el siglo XXI en muchas congregaciones. Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es terrible, hermanos. La avaricia es lo que hace que muchas veces estos pastores se empiezan a manipular ahora con un fulano y que pacto, tienes que pactar y tienes que dar y tienes que dar diezmo y tienes que dar ofrenda de primicia, ofrenda de no sé qué ofrenda. Han defragmentado las ofrendas en un montón de cosas. ¿Todo por qué? Por avaricia. Tan sencillo, por avaricia. Todo es por avaricia. Muchas veces yo he ido a congregaciones de iglesia de este tiempo, en donde tú llegas y el sobre que te dan tiene como 20 de fragmentaciones. Ofrenda, no sé qué, ofrenda, y ellos esperan que usted ofrende para cada uno de esas cosas. Y nos preguntamos, ¿realmente eso es sabiduría pastoral? ¿Realmente la iglesia debe manejarse así? No. Y es por eso que la gente del mundo, cuando tú los invitas a la iglesia, ¿qué es lo primero que te dicen? No quiero ir porque para allá lo que van a sacarme el dinero. Porque eso lamentablemente es lo que estamos proyectando. Y ese mal que está pasando en la iglesia en este tiempo, empieza desde el púlpito, empieza desde el pastor. El pastor que yo no sé con qué corazón empezó, pero muchos pastores el día de hoy, su corazón es solamente avaricia, solo por dinero. Sigo leyendo, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y dice, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, pastor,
Los pastores deben estar contentos con lo que tienen ahora. Si usted entró al pastorado y usted lo que tiene es un carrito del año 2000, pues sirva al Señor con su carrito del año 2000. Debe estar manipulando a los hermanos, debe estar engatusando a los hermanos para que le compren un auto 0 kilómetros, haciéndole creer que porque usted lo necesita, porque usted es el hombre de Dios. Si no tiene la camioneta no va a poder pastorear, si no tengo la avioneta no voy a poder pastorear. Todo eso es falacia, todo eso es mentira, y todo eso lo que hace es distorsionar un ministerio, pero tan de doble honor, tan honroso como lo es el pastorado. Estamos deformando el pastorado, pero para mal. Estamos proyectando cosas incorrectas. Entonces el joven que está sentado allí en la iglesia y viendo todo esto, toda esta deformación de la vida de su pastor, él piensa que ser pastor es así. Él piensa que ser pastor es tener una gran camioneta, que ser pastor es cobrar un sueldo, pero tremendamente abultado, y piensa que ser pastor es andar de yate en yate, viajando por todo el mundo. Eso no es ser pastor. Eso no es ser pastor. Ser pastor es otra cosa. Ser pastor es lo que hizo Jesús, dio su vida por las ovejas. Ser pastor es atender a las ovejas. Ser pastor es embellecer a la novia de Cristo, que es la iglesia. Ser pastor es un trabajo arduo, es apacentar las ovejas para que crezcan en la fe, para que maduren en la fe, para que alcancen el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor no es convertirse en figura pública, no es convertirse en un rockstar que está ahí detrás del púlpito. Eso no es pastor, eso no es ser pastor. Por último, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, Pedro también nos advierte diciendo, y por avaricia, fíjese bien, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Que claro, pareciera que Pedro estuviese en nuestro tiempo. Palabras fingidas, adulando al hermano que tiene más dinero en la iglesia. ¿Con qué fin? Para que ese hermano le dé más dinero a ese pastor. ¿Por qué los pastores no tenemos que amar el dinero, hermanos? Porque Cristo nos advirtió acerca de la avaricia. En segundo lugar, ¿por qué los pastores no debemos amar el dinero? Porque Pablo dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo dice, pero los que quieren enriquecerse, los pastores que quieren enriquecerse. No dice los pastores que Dios bendice, ¿eh? Vuelvo y reitero, el oficio pastoral es un oficio remunerado. Y en ese ministerio, hermanos, el Señor puede bendecir al pastor como quiera y como lo disponga. El Señor tiene toda la libertad y la soberanía de bendecir al pastor como Él quiere. Pero Pablo no está diciendo, pero lo que el Señor va a bendecir, no. Pablo está advirtiendo acerca de ese pastor que de manera carnal, ahora su propósito con el ministerio es enriquecerse. Y ahí Pablo dice, no, estos caen en lazos y engaños, caen en toda clase de trampa, y su ministerio se convierte en algo totalmente antibíblico. ¿Por qué los pastores no debemos amar el dinero? Segunda razón, porque caeremos en lazos de engaño, y eso es seguro. Caeremos en lazos de engaño. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque Cristo nos advirtió de la avaricia. Si no le hacemos caso al Señor y sazonamos y cuidamos nuestro corazón de la avaricia, vamos a querer enriquecernos. Y el buscar enriquecernos, mientras buscamos enriquecernos, vamos a terminar cayendo en lazos de engaño. Vamos a cambiar la predicación, vamos a cambiar la enseñanza de la iglesia, vamos a configurarlo todo. ¿Con qué fin? De ganar dinero. Y Pablo lo dice acá, 1 Timoteo 6, 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Hermanos, ni siquiera un cristiano debe amar el dinero. El dinero es el peor Dios que usted puede elegir servir. El dinero es terrible cuando se convierte en un amo. Es terrible. Te esclaviza en segundos. Y el Señor advertía acerca de eso en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Y finalmente el Señor dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Al Dios Mamón, no podemos. Ni siquiera los cristianos deben amar el dinero. Ahora imagínese usted es un pastor. Ahora imagínese usted es un hombre de Dios o un siervo de Dios con un oficio pastoral en la mano, con unas ovejas que se sujetan a él, confían en él, creen en él, y que ese hombre ahora sea un amador del dinero. Es una fatalidad. Y yo creo que si nos imaginamos un poquito, hemos escuchado de todo. De eso no hay duda. Hemos escuchado de todo. Y de todo lo que hemos escuchado, Pablo solamente nos diría, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso que el pastor no debe ser un amador del dinero. El dinero es un bien necesario. Yo trabajo más de 10 horas diarias porque hay que conseguir el dinero para suplir las necesidades de la familia, para suplir las necesidades inclusive de la congregación, para aportar con la ofrenda, con nuestros diezmos, ¿verdad? Sin obligación, sin cohesión, sin manipulación, entendiendo que es un deber cristiano, ofrendamos a la iglesia para el sostenimiento de la iglesia. Claro que sí, el dinero es un bien necesario, pero el dinero no se le debe amar. Al dinero no debemos poner nuestro amor sobre el dinero, porque va a ser terrible nuestra vida. Y acá lo advierte el apóstol Pablo. También se lo dice a Tito, también le dice Pablo a Tito, porque es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser un borracho, no debe ser un buscapleitos, pero también Pablo de último dice, no debe ser un codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, el pastor no tiene que buscar medios truchos, medios ilícitos para enriquecerse, ni tampoco para sacarle dinero a los hermanos y a la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué los pastores no tenemos que amar el dinero? Porque vamos a caer en lazos de engaños. Y mucho se ha visto, muchos ministerios que parecían muy brillantes, que parecían muy correctos, en cuestión de días se han ido al suelo. ¿Por qué? Porque se descubrió que ese hombre de Dios era un amador del dinero y no de la grey del Señor, no del Señor. Y las fatalidades han sido terribles. En tercer lugar, ¿por qué los pastores no debemos amar el dinero? Número 3, porque la Biblia, porque el Señor nos pide vivir en contentamiento. Ahí puse porque no nos pide, no. Porque el Señor nos pide, ese es lo correcto, porque el Señor nos pide vivir en contentamiento. Es decir, el pastor debe ser una persona con un corazón contento con lo que tiene, conforme. Cada vez que la inconformidad entra en la vida de un creyente, ¿sabe lo que termina haciendo? Termina pecando. Cada vez que la inconformidad, ¿se acuerdan el ejemplo de Abraham y Lot? Por manejar un ejemplo bíblico, Abraham estaba ahí, el lugar un poco reducido, Dios estaba bendiciendo a ambos, pero el lugar estaba reducido para las ovejas, para la cantidad de ganados que ellos tenían.
Pero Abraham en ningún momento puso ninguna queja, se quedó tranquilo. Pero Lot, que también estaba siendo bendecido, Lot se sintió inconforme. Lot dijo, no, ya no hay espacio, ahora mis siervos pelean con los tuyos. Y llegó un momento que Lot dijo, me quiero abrir, me quiero ir, quiero hacer algo distinto. Y Abraham le dijo, está bien, escoge tú la tierra donde quieras ir. Y la inconformidad de Lot, tomando este ejemplo del Antiguo Testamento, lo llevó a arrimar sus tiendas a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el fin de la historia de Lot? Terminó en la ruina, todos lo sabemos. Génesis capítulo 19. Terminó en la ruina, terminó en la bancarrota. Su vida terminó y la vida de Lot se resume en la ciudad que él terminó viviendo. Zoar significa pequeña. Pudo haber tenido una gran vida Lot, pero como era un hombre sin contentamiento, como era un hombre que no esperaba en Dios, sino que él quería hacer las cosas él, quería cambiar las cosas él, quería adelantar las cosas él, terminó en pequeña, Zoar, en una ciudad pequeña. Y eso es lo que pasa cuando un pastor no tiene contentamiento. Eso es lo que pasa cuando el cristiano no tiene contentamiento. Entonces empezamos a tratar de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios para llenar esa inconformidad. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento en nuestro corazón. Pero hermanos, si de algo se puede beneficiar una iglesia, si de algo se puede beneficiar una congregación y ser ampliamente bendecida por Dios, es que su pastor sea una persona que tenga contentamiento. Yo he visto iglesias, hermanos, en donde solamente una prédica del pastor se gastan más de $10,000 acomodando el escenario, acomodando esto, porque el pastor va a predicar sobre las águilas y mandó a comprar, no sé, 5 águilas de las más costosas, y ese pastor está succionando la iglesia. Ese pastor está chupando la iglesia, como decimos en Venezuela. ¿Todo por qué? Porque ese hombre no tiene contentamiento, es soberbio, no sabe qué hacer, quiere llenar su ego y utiliza toda la iglesia para una autosatisfacción, no para glorificar al Señor. Una autosatisfacción. Yo he visto videos en las redes sociales de pastores disfrazados de astronautas, pastores que vienen volando como si fueran Superman, pastores disfrazados de Batman, pastores colocando autos muy costosos en el púlpito, en la tarima de sus iglesias. Y usted pregunta, pero pastor, ¿por qué pasan todas estas cuestiones? Porque son hombres sin contentamiento. Primero, ellos están vacíos y ellos están tan vacíos que utilizan la iglesia ahora para tratar de llenar su vida vacía, porque la verdad es que la mayoría se han extraviado de la fe, como lo dice el apóstol Pablo y no lo digo yo. Pero el pastor debe tener contentamiento. Primera Timoteo 6, versículos 6 al 7, Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad. La piedad aquí es la vida cristiana, la vida correcta, el cristiano correcto. Entonces, si nos toca parafrasearlo correctamente, sería, pero gran ganancia es una vida cristiana acompañada de contentamiento. Qué lindo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Qué palabra tan clara. Y el versículo 8 lo dice Pablo, así que teniendo sustento, lo básico, lo necesario, hermanos. Vuelvo y reitero, el oficio pastoral es un oficio con remuneración en las Escrituras, pero no significa
que el pastor se tiene que enriquecer y que el pastor tiene que utilizar la iglesia para que les cumpla todos sus caprichos y sus vanidades. No. Ahí no, totalmente no. Y ese es el peligro de tener hombres sin contentamientos atrás de los púlpitos, porque la iglesia se vuelve un títere en las manos de ellos. Y es bastante lamentable que estas cosas estén pasando en nuestros tiempos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. El verdadero pastor es uno con contentamiento. El verdadero pastor no es uno que se está midiendo por las cosas materiales. El verdadero pastor no filtra su éxito ministerial por la cantidad de dinero que tiene. No. El éxito ministerial, hermano, es trazar bien las escrituras en primer lugar. El éxito de un pastor es saber que predicó lo correcto, que predicó lo bíblico, que trazó bien las escrituras y que ese domingo en la mañana presentó un mensaje doctrinalmente correcto. Ese es el primer éxito del ministerio pastoral. En segundo lugar, el éxito en el ministerio pastoral es ver a los hermanos creciendo, es ver a la iglesia siendo edificada, porque finalmente ese es el trabajo que el Señor nos llamó a hacer. Trazar bien las escrituras y edificar a mis hijos, edificar la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, dice Pedro, apacentar la grey de Dios. Pero el éxito de un pastor no se trata de que si tiene un Versace, de que si tiene un Rolls Royce, de que si tiene 4 Ferraris en su estacionamiento. Ese no es el éxito de un pastor. Aunque hoy digan lo contrario, ese no es el éxito de un pastor. Hay millones de pastores que se conocen como pastores bivocacionales. ¿Qué es un pastor bivocacional? Es un pastor que sirve a la iglesia y trabaja también, trabaja como cualquier empleado. Pero para este tiempo, pareciera que ser un pastor bivocacional es como que lo más satánico que pueda haber. Es como que estás bajo condenación o estás bajo el castigo de Dios. Nada que ver. Ser un pastor bivocacional muchas veces es un proceso que ese pastor tiene que pasar, tiene que vivir para que aprenda humildad, para que aprenda contentamiento, para que aprenda una serie de cosas. Y cuando sea el tiempo de Dios y ese siervo ya está en el pastorado a tiempo completo, le aseguro que su pastorado va a ser algo totalmente distinto. Así que no hay que satanizar el pastorado bivocacional, todo lo contrario. Si supieran que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros pastores de la iglesia, la mayoría fueron pastores bivocacionales. Pregúntenle a Pablo. Pablo fue un pastor bivocacional. Pablo dijo, yo trabajo. Pablo hacía tiendas. En el día hacía tiendas, en las noches pastoreaba o predicaba. Pedro también trabajaba. Es decir, tenemos ejemplos muy elitescos de los mismos apóstoles ejerciendo el pastorado bivocacional. Así que en este tiempo no deberíamos satanizar el pastorado bivocacional, todo lo contrario. Deberíamos hacer entender a nuestros jóvenes principalmente, deberíamos hacer entender a los que se están formando en un seminario, en un centro de formación teológica, que definitivamente el pastorado bivocacional es lo más probable que ellos se encuentren al inicio de sus ministerios. Y deben afrontarlo como tal. Y deben entender lo que es necesario y es bueno para ellos. ¿Por qué? Porque les ayuda a tener contentamiento, les ayuda a comprender, ¿verdad? Que también tienen que cuidar la casa, así como cuidar la iglesia del Señor. Hay un montón de beneficios en el pastorado bivocacional. Pero acá Pablo también nos dice que el pastor debe tener contentamiento, hermanos. En cuarto y último lugar, ya para ir finalizando con este estudio, ¿por qué los pastores no debemos amar al dinero? Porque todo verdadero pastor debe huir del engaño de las riquezas. Y este cuarto punto lo coloqué porque yo sé
que nunca falta el que a lo mejor está viendo y está huyendo y va a decir, bueno, pero ¿qué culpa tiene el pastor si le están dando? Bueno, acá tenemos el punto central. Si yo como pastor estoy en la iglesia y llega un hermano y de pronto el hermano me dice, no, pastor, mire, usted no se preocupe, pastor, yo la casa suya, el alquiler de su casa se lo pago yo todo por un año, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. No sé si estas cosas pasan, pero si pasara, ¿no? Ahora pregunto yo como pastor, ¿es correcto que yo acepte eso? Es lo que tenemos que ver. ¿Es correcto que yo como pastor acepte eso? O que de pronto en la congregación, tenemos una congregación por manejar un número, unas 25 personas, pero entre esas 25 personas tenemos un hermano, que ese hermano es rico, pues millonario, por herencia, por trabajo, por lo que sea, y que la iglesia ahora esté solamente inclinada a que ese hermano es el que tiene que dar todo en la iglesia, todo. El hermano puso la silla, el hermano compró la batería, el hermano compró el teclado, el hermano le paga el sueldo al pastor. Ese único hermano hace todo lo que tiene que ver, materialmente en la iglesia y económicamente. Pregunto, ¿es correcto que una iglesia funcione así? ¿Es correcto que el pastor tome esa actitud de succionar a un solo hermano? ¿Acaso la primera iglesia funcionaba así? ¿O decía que todo lo que tenían bienes lo vendían? Todos, no uno, no algunos específicos. ¿Sí ve la diferencia? En la primera iglesia había armonía, el día de hoy no. Y las iglesias que tienen armonía tienen un rostro muy distinto a este rostro tan horrible que estoy hablando que pasa en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque no se trata de que al pastor le están dando. Se trata que el pastor debe ser un hombre con un carácter firme y el pastor debe entender la peligrosidad del dinero de tal manera que ese pastor sepa manejarse de una manera sabia ante este tipo de propuestas que van a venir, porque siempre viene. Pero el pastor debe entender que uno tiene que huir de todo aquello que pueda afectar el ministerio pastoral. Pablo le va a decir a Timoteo en el primera Timoteo 6:11, habiendo Pablo explicado todo lo anterior, el amor al dinero, los que quieren enriquecerse, todo esto lo explicó anteriormente Pablo, y en el 11 Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mire qué claro está. ¿Bien? Cuando Pablo termina toda la enseñanza sobre la peligrosidad del dinero, la peligrosidad que el pastor ame el dinero, la peligrosidad que el pastor no tenga contentamiento, la peligrosidad que el pastor no solamente busque lo necesario en lo material para sustentarse, para sostenerse, pero no para dar lugar a la avaricia y todo aquello. Cuando Pablo termina de explicarle todo eso a Timoteo, la última recomendación fue: Timoteo, huye de estas cosas. Sí, tú huye. No te dejes amarrar por estas cosas. Es decir, está bastante claro. Está claro que el pastor debe huir del engaño de las riquezas, que como dice Mateo 13, van a terminar ahogando la palabra de Dios en su corazón. Primera Timoteo 6:17. Luego Pablo habla a los ricos que están adentro de la iglesia. Por eso que yo les dije que también la Biblia habla también para aquellos que están adentro de la iglesia, que no son pastores, pero que también tienen riqueza. Fíjese, siempre la Biblia o la palabra de Dios tiene una sola cara con el dinero. No tiene una doble cara con el dinero. Nunca va a ver la Biblia como que colocando el dinero en un lugar y luego en otros textos, no sé, sublevando al dinero o dándole un honor al dinero. No, lo voy a repetir. La Biblia tiene una sola cara frente al dinero, no tiene doble cara. Algunos pastores en este tiempo sí tienen doble cara frente al dinero. Algunos ministros, presidentes, países, un montón de cosas, pero la Biblia no. La Biblia tiene una sola cara frente al dinero.
Y miren lo que Pablo le dice ahora a hermanos en la congregación. Primera Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, no solamente Pablo terminó de enseñar, de capacitar, de instruir al pastor Timoteo acerca del dinero, sino que ahora Pablo dice a Timoteo, Timoteo, mira, la próxima vez que enseñas en la iglesia, bueno, manda a los hermanos que están allí, los hermanos ricos de la congregación, los hermanos que son adinerados en la congregación, diles que nosotros no nos morimos por su dinero. Diles que nosotros no nos morimos por el dinero de ellos, que todo lo contrario, que ellos tengan cuidado, que ellos mismos tengan cuidado con esa riqueza que está en sus manos, que no pongan su esperanza en ella, pero que no dejen que la riqueza los convierta en personas altivas, en personas soberbias. Y lo más importante, que le den el lugar a Dios que merece y no le quiten el lugar a Dios para dárselo al dinero. Qué interesante toda la enseñanza que aprendemos acá. Entonces, hermanos, recapitulamos para ir finalizando ya. ¿Por qué los pastores no debemos amar al dinero? Número uno, porque Cristo nos advirtió acerca de la avaricia. Número dos, porque si amamos al dinero, amados pastores, hermanos pastores, vamos a caer en lazos de engaño. Seguro que sí. Número tres, ¿por qué los pastores no debemos amar al dinero? Porque Cristo nos pide vivir en contentamiento y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dele gracias a Dios por lo que tiene ahora. Deje de estar amargado por lo que no tiene todavía. Deje de estar pensando que usted se merece esto, se merece aquello. Dele gracias a Dios por lo que tiene hoy. Confíe en Dios. Espere en Dios, pastor. Porque si usted es un siervo de Dios, Dios va a tener cuidado de usted. Se lo digo por experiencia, por amplia experiencia se lo digo, pero principalmente porque también la Biblia lo dice. No te dejaré ni te desampararé, pero vuestras costumbres tienen que ser sin avaricia. Y en cuarto y último lugar, porque todo verdadero pastor, usted lo va a encontrar huyendo del engaño de las riquezas. Al que tú consigues corriendo hacia el engaño de las riquezas, es porque no es un pastor, no es un pastor, es un gerente, es un, no sé, es un empresario que quiere buscar más opciones para enriquecerse. Pero todo verdadero pastor, todo hombre que ha sido verdaderamente llamado por Dios a ese hermoso oficio llamado el oficio pastoral, usted lo va a encontrar huyendo de los engaños de las riquezas. Amén. Y en resumen, hermanos, entonces ahí nos dice el resumen final. No hay ninguna razón ni ordenanza bíblica para que los pastores estén buscando desmedidamente ser ricos. El pastor en el Nuevo Testamento es un prototipo de lo que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Señores pastores, nuestra herencia es Jehová. Nuestra herencia es Jehová. Vivamos en contentamiento con esa sublime bendición. Me encanta esta parte final, porque es verdad. Los pastores en el Nuevo Testamento somos un prototipo de lo que eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento a los levitas no se les dio tierra, no se les dio territorio. Y cuando a lo mejor preguntaron por qué, le dijeron, porque su herencia es Jehová. Y así es también con nosotros. Nuestra herencia es Jehová. No tenemos que buscar riqueza, pastores. Nuestra herencia es Jehová. Nuestra herencia es Cristo. Hagamos nuestro trabajo con amor, con pasión, con denuedo, porque ya tenemos herencia. Nuestra herencia es Cristo. Y así, mis hermanos, entonces espero que este estudio haya servido de edificación, que haya sido también de bendición.
Si así fue para su vida, pues suscríbase al canal, comparta este mensaje para que más hermanos puedan seguir aprendiendo desde las Escrituras lo que realmente significa el ministerio pastoral. Esta es nuestra tercera enseñanza, nuestro tercer estudio bíblico acerca del ministerio pastoral. Ya nos queda uno más pendiente, así que bueno, coloque la campanita ahí también si quiere, para que cuando llegue la última enseñanza acerca del ministerio pastoral, lo pueda tener allí para poderlo escuchar. El oficio pastoral es un oficio muy serio, de mucha responsabilidad, de gran bendición y de gran satisfacción, pero debemos asumirlo como lo que es, un llamado de parte de Dios, que no debemos permitir que este montón de cosas, principalmente el dinero, empiecen a ensuciar un ministerio de tanto honor como lo es servir al Señor y servir a la grey del Señor. Nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar. Dios les guarde, hermanos.